Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a abordar ahora el segundo tema de la noche y tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad, porque, bueno, lo ponemos en antecedentes y en contexto para entender por qué vamos a abordar este tema. El magistrado Bonerge Mejía murió el pasado 5 de septiembre. Él era el representante titular ante la Corte de Constitucionalidad, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y su suplente es la actual magistrada suplente, María Cristina Fernández. Respecto del procedimiento para la designación del sucesor de Mejía, hay opiniones encontradas, y el presidente del CAN, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el doctor Ovidio Orellana, dice que aún no está definido cuándo convocará a la elección de un nuevo magistrado. En tanto, hay voces que dicen que no, que tiene que asumir quien era magistrada suplente en esa planilla, María Cristina Fernández. En torno a este tema vamos a hablar, porque también hay que recordar, el 14 de abril del 2021 debe de haber relevo en esa corte en cuanto a magistraturas. ¿Qué va a suceder de acá a abril? Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 7 meses es nada para esa elección, pero esa designación, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nos enlazamos con Estuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, el CEDECON, y también con José Quesada, él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para entender qué va a ocurrir aquí en esta Corte de Constitucionalidad. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, un gusto poder acompañar. Buenas noches a ambos. Bueno, licenciado Ralón, empecemos pues con esta pregunta. Del tema de la vacante que queda por el magistrado Bonerge Mejía, que lamentablemente falleció el pasado 5 de septiembre, ¿qué debería de suceder? Digamos, ¿debe elegir el CAN un nuevo magistrado titular o se puede elegir, digamos, que quede en lugar de este magistrado la magistrada suplente, que en este caso sería María Cristina Fernández? Sí, muy buenas noches. Tal vez lo primero es una lamentable noticia, la del fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía. Mis condolencias para la familia. Y con base a su pregunta, comentar que estos supuestos están regulados en la ley de amparo. Esta es una, pues obviamente, causal en donde queda una vacancia de un magistrado titular, y lo que establece la normativa es que en tanto no se vuelva a designar o a elegir, en este caso, un nuevo titular, asume a cubrir las funciones, siempre manteniendo su carácter de suplente, el suplente designado por el mismo órgano, en este caso la licenciada María Cristina Fernández, por lo que no pasa a ser titular, pero suple esa vacancia e integrará, llenando ese espacio en tanto haya una nueva elección. En virtud de que el fallecimiento fue, según trascendió en los medios, notificado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, este no tiene otra obligación constitucional más que convocar a una elección. Y creo que acá lo más importante es que no incurra en un incumplimiento de deberes, que podría ser un delito por parte del actual presidente del Colegio de Abogados o la Junta Directiva, que genere en forma, digamos, un retardo injustificado en hacer cumplir la obligación de hacer la convocatoria. Menciono esto porque se ha especulado un poco en los medios que se tienen dudas, que se van a hacer unas consultas. Recordemos que ya las disposiciones de carácter presidencial permiten cierto tipo de reuniones. Hay actividades como la que se da en diferentes lugares donde afluye gran cantidad de personas diariamente con protocolos de seguridad, y por lo tanto, si bien es un evento que es un evento masivo a nivel nacional, en donde alrededor de 9,000 a 11,000 colegiados activos emiten su voto, pues debe hacerse con los protocolos de seguridad respectivos. Y solamente indicar que no es el único caso
de una vacancia, porque ya desde hace 2 años la Corte de Constitucionalidad no resuelve en definitiva un amparo en el cual no ha permitido que tome posesión el magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, que al día de hoy pues no tiene en funciones ningún representante, porque el titular designado por la Corte Suprema de Justicia también se ha ausentado desde hace varios meses por temas de salud y no se sabe exactamente si ya hay una causal de cesantía definitiva que haga que básicamente de los 10 magistrados que tiene que tener la Corte de Constitucionalidad al día de hoy, tenemos 7 y no 10, lo cual es una integración pues irregular, sin que un poder de la República esté correctamente representado en ese tribunal. Ahora, licenciado Quesada, ¿cuál es su tesis en torno a esta situación? ¿Está usted, digamos, comulga con esta tesis de que debe el CANG convocar a esta elección para, pues, nombrar a su representante titular en lo que queda de esta actual magistratura que vence su plazo el 14 de abril del 2021? Muy buenas noches, gusto de saludarlos. Sí, en efecto, yo opino, igual que el licenciado Ralón, no es una cuestión voluntaria el hecho de convocar o no convocar a una asamblea del Colegio de Abogados para que exista un ejercicio de votación y de elección del magistrado titular. Es una obligación establecida en la Constitución y establecida en la Ley de Amparo la integración de la Corte de Constitucionalidad. Pareciera que es muy poco tiempo, pero no obstante ocurrió en este momento. Funcionará 6, 7 meses el nombrado, pero habrá que elegirlo. Esa es una obligación constitucional, la integración del Tribunal Constitucional, y especialmente por el hecho de que tampoco están integrada el tribunal con el titular y el suplente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, licenciado Ralón, en el caso, digamos, ya de una ausencia permanente de este magistrado titular que usted mencionaba, que se encuentra enfermo ya desde hace algunos meses y que no se conoce todavía su estado de salud, digamos, en el caso que este magistrado no pueda regresar a su cargo, ¿puede esta Corte Suprema de Justicia elegir a un nuevo magistrado titular, pues tomando en consideración también el rompimiento del plazo constitucional en tema de elección de magistrados? Efectivamente, tiene la obligación de hacer la designación. Recordemos que precisamente fue un fallo de la Corte de Constitucionalidad la que, al establecer una serie de requisitos y anular en primer momento un evento de elección de cortes en el plazo constitucional, genera las condiciones para que haya la prórroga indefinida que tenemos el día de hoy. Quisiera poner el ejemplo digamos, de lo que está ocurriendo con el presidente de la República, que pues todos sabemos por haber sido noticia en los medios que está sufriendo de una enfermedad de COVID. Y lo que ha habido es transparencia, de poder saber cuál es su estado de salud, de poder atender a los medios, poder dar declaraciones, mantener reuniones de gabinete básicamente televisadas, y esa transparencia y esa apertura que, por ejemplo, se ha mostrado en ese caso de una enfermedad que, por la manera de conducirse del presidente, deja muy claro que está en plena capacidad y presencia de ejercitar sus funciones, es algo que no se ve respecto a la situación también lamentable de un tema de salud del magistrado Neftalí Aldana, donde han pasado ya 4 meses más o menos desde que se supo que integró en la última ocasión la Corte de Constitucionalidad,
y si han habido ausencias por razones de salud que le impiden poder participar en su ejercicio de función jurisdiccional, pues es razonable que se pueda establecer si esa ausencia pues es una ausencia temporal o es un impedimento o una incapacidad para poder terminar de ejercer el cargo. Es decir, el mismo nivel de transparencia creo que debería demostrarse porque estamos hablando del máximo tribunal del país. Entonces, es legítimo y es también una obligación en el seno de la misma Corte de Constitucionalidad el poder dar la información de si ese tipo de permisos, de aceptación de las ausencias, es una situación donde ellos médicamente están claros que es una situación temporal que ya va a finalizar, o estamos hablando de una situación de una enfermedad cuya magnitud le impida el que pueda ejercer función jurisdiccional, porque la ley de amparo establece que es causal de cesantía en la función ya no tener una capacidad de ejercer la función jurisdiccional. Ahí vemos dos ejemplos que están ocurriendo en el país de dos altos cargos, uno con transparencia de conocer toda la información y el otro con un nivel de opacidad y de dudas y de incertidumbre que hacen que básicamente un poder de la República no tenga en funciones a su titular y que su suplente desde hace 2 años prácticamente no haya podido tomar posesión por un retardo injustificado de un amparo provisional que se ha mantenido como amparo provisional casi por 2 años sin que haya una sentencia definitiva. De darse una vacancia, sea del titular o del suplente, porque finalmente se resuelva después de 2 años el caso del suplente, es una obligación del órgano nominador designar a quien ocupe esos cargos. Así que hay que tener en cuenta también que en el foro y en los medios se habla mucho de que ya va a cumplir 1 año sin que estén correctamente integradas la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Yo diría lamentable, pero igualmente lamentable es que ya va a cumplir 2 años o se están superando los 2 años sin que esté correctamente integrado el máximo tribunal constitucional y lejos, antes había 9, ahora tenemos 7 y hay una duda enorme de si efectivamente son vacancias temporales o definitivas las de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, licenciado Quesada, más allá de lo legal y entrando quizá más al plano político, nos queda bastante claro que aquí hay una pugna de, pues no sé si de intereses, pero de que hay una pugna, o sea, el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, todo este tema de Corte de Constitucionalidad, o sea, al final tenemos un gran retraso en la justicia, en el organismo judicial. Bueno, este tema de la Corte de Constitucionalidad, hablábamos con Marinés fuera de cámaras, que no nos queremos ni imaginar lo que se pudiese venir con la integración de la Corte de Constitucionalidad cuando ya toque cada uno de los que tienen que designar a su titular y suplente. O sea, todo esto nos habla de que acá hay pues o un choque de trenos o una pugna de algo. ¿Cómo desbaratar eso? Porque estamos, o sea, estamos sumergidos en esto desde ya hace bastante tiempo. Y el tema es que el daño al final se lo paramos haciendo al sistema de justicia. ¿Cómo destrabar esto entonces? En todas las elecciones, absolutamente todas las cortes han sido una lucha de intereses las que han habido. A veces intereses legítimos, como por ejemplo querer poner a los mejores en esos puestos. A veces intereses que no son legítimos, como puede ser o pudiera ser interés de poner a mi amigo o de poner a quien me vaya a beneficiar en el futuro, o poner a alguien que políticamente me es conveniente, o
cuyo pensamiento político es adecuado a mis intereses. En fin, siempre van a existir y siempre han existido toda esta serie de intereses alrededor de las Cortes. Lo que sucedió en este caso es la desviación ocasionada inicialmente en octubre del año pasado por la Corte de Constitucionalidad. Cuando se desvía la Corte de Constitucionalidad del camino constitucional y evita que se cumpla con el plazo constitucional, eventualmente abre la puerta, abre la caja de Pandora para que puedan generarse una serie de resoluciones ilegales. Esto lo venimos nosotros, varios abogados, denunciando desde que ocurrió, que esa desviación del camino constitucional generaría este tipo de problemas, una serie de resoluciones y una serie de decisiones que no están enmarcadas en la Constitución. Una de ellas, por ejemplo, retardo de 2 años en el nombramiento o en la resolución de un amparo para el nombramiento de un magistrado suplente. ¿Cómo va a ser eso? Si aquí hemos visto los ejemplos, por ejemplo, del autoamparo, que se resolvió en menos de un mes y que el autoamparo provisional se dio en cuestión de horas. Evidentemente se está jugando con los tiempos y se está jugando con todo este tipo de situaciones porque hay otros intereses. Pero es la primera vez que verdaderamente se saltan la barda y obvian todo lo constitucional y los intereses están prevaleciendo por todo esto, por encima de todo esto. Ahora, licenciado Ralón, ¿qué escenarios, digamos, también esperar para esta pregunta que ya adelantaba Mario? ¿Escenarios para la elección de la Corte de Constitucionalidad el próximo año, en abril del 2021? Si, por ejemplo, uno de los titulares, uno de los magistrados es electo por la Corte Suprema de Justicia y aún no tenemos ni siquiera renovación en el organismo judicial, digamos, ¿qué podemos esperar de la elección el próximo año? Sí, digamos, recordemos que la Corte de Constitucionalidad tiene varios órganos que designan o nombran. El presidente de la República pues tiene una facultad constitucional de designación de un titular o un suplente, y la decisión que él dé es inimpugnable según la ley de amparo y por lo tanto procederá a la juramentación el Congreso de quien designe. De igual manera, el Congreso de la República hace una designación, la cual es inimpugnable y es el órgano que además juramenta. El organismo judicial, tal cual esté integrado, sea este o sea un nuevo organismo judicial, designa y su resolución es inimpugnable. Por lo que básicamente nos estaríamos ahí ya 6 de 10 magistrados designados por procedimientos inimpugnables que deberán ser juramentados en el plazo constitucional. Debe tomarse la precaución en las convocatorias y en los tiempos de elección de colegio de abogados y de elección del Consejo Superior Universitario, a efecto de que si hay algún tipo de impugnación se resuelva para que puedan asumir dentro del plazo constitucional. No hay una razón para pensar que va a haber un incumplimiento, es más, sería pues un delito prolongarse o en sus funciones o impedir que un órgano constitucional designe. Eso solo generaría una crisis, un rompimiento prácticamente constitucional. Yo realmente no veo ese escenario, sino veo más una designación de los órganos constitucionales con la debida juramentación, dado de que la propia ley de amparo establece que son inimpugnables. ¿Qué es lamentable acá? Que jugar con el tema de incumplir plazos constitucionales, con establecer procedimientos que no están en la ley, lo que genera es un ambiente de inseguridad y falta de certeza jurídica. Cualquier persona, al hablar de seguridad o certeza jurídica en Guatemala, pues si es un inversionista extranjero, si es alguna otra persona de un organismo internacional, pues hay que decirle que
toda la segunda instancia del país está prolongada indefinidamente, que la Corte Suprema de Justicia está prolongada indefinidamente, que el máximo tribunal constitucional no está integrado como la Constitución manda y que los plazos constitucionales que son improrrogables acá no se cumplieron y que si no se cumple un plazo constitucional, ¿cómo se va a cumplir un contrato? ¿Cómo se va a cumplir una norma? ¿Cómo se va a cumplir una concesión? El manejo de los tiempos políticos lo que hace es generar un escenario de caos, de desorden institucional y de falta de certeza jurídica. Licenciado Quesada, sus conclusiones respecto a esta situación y también, bueno, no podemos hablar del futuro, pero ¿qué ve usted en torno a lo que puede llegar a pasar con el tema de la Corte Suprema de Justicia? Que nos queda claro, los diputados no lo van a elegir, al menos 2020 no lo van a hacer, y con el tema de la Corte de Constitucionalidad que se tendrá que integrar también el 14 de abril del 2021. Respecto del tema de la Corte Suprema de Justicia, verdaderamente sí me preocupa porque el procedimiento establecido por la Corte de Constitucionalidad es un procedimiento que requiere de muchísimo tiempo para el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no solo eso, sino que está obligando a que se elija entre menos miembros de los que dice la Constitución, menos personas de las que dice la propia Constitución de la República. Están reducidas las capacidades y las posibilidades de nombramiento, y eso no puede ser. En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, yo creo que la fórmula de cada uno de los órganos u organismos que nombran a su representante titular y suplente, sí se facilita el hecho de que haya un nombramiento de los que faltan por integrar, y de la próxima Corte de Constitucionalidad tampoco veo problema. Ahora, licenciado Ralón, digamos también cuál es el escenario que tiene ahorita la CC con estas 7 vacantes ocupadas, estos 7 cargos ocupados únicamente. Tenemos 3 vacantes, como usted ya nos mencionaba, el tema de Bonerge Mejía, el tema del magistrado Neftalí Aldana, que está enfermo, y también esta vacante de un magistrado suplente desde hace 2 años. Digamos, ¿en qué situación pone a esto a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, en una situación de ser diligente, de cumplir con la Constitución, por ejemplo, así como mencionaba el licenciado Quesada de manera muy acertada, si para el autoamparo provisional y el autoamparo definitivo pasaron semanas, ¿por qué lleva 2 años resolver sobre el caso del amparo provisional del licenciado Conrado Reyes? ¿Cuál es la razón jurídica institucional para que dure 2 años, para que esté vacante el puesto y no se resuelva? Primera obligación, resolver ya de inmediato, tardíamente, con un retardo injustificado, pero que resuelva. En el caso del magistrado Neftalí Aldana, pues es también obligación de ellos verificar si se ha estado ausentando por razones de salud todas las sesiones que han existido en los últimos 4 meses, pues tienen que ellos establecer de manera diligente y transparente si esa no es una ya incapacidad por razón de enfermedad para ejercer el cargo, porque de ser así lo tienen que comunicar a la Corte Suprema de Justicia para que designe a otra persona titular. Es decir, tienen que actuar con responsabilidad, con ética y con respeto a la Constitución y a la ley de amparo. Y en el caso del Colegio de Abogados ya cumplieron, ya comunicaron, según trascendió en medios, la vacancia, y es ahí donde quien debe cumplir con la ley de amparo y la Constitución, pues es el presidente y la junta directiva del Colegio de Abogados. Que de no hacerlo, serán ellos los que se exponen a una responsabilidad de carácter legal. Bueno, muchas gracias a ambos, el licenciado José Quesada y el licenciado Estuardo Ralón, por haber estado con nosotros esta noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, Marina, es un tema por demás complejo, enredado
pues no se ve realmente una salida. Está esto tan enmarañado, el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia. Y pues bueno, aunque dice el licenciado Ralón que pues en el caso de Corte de Constitucionalidad él no ve un escenario donde se entrampe, pues acá todo es posible y todo puede llegar a pasar, ¿no? Así es, Mario, y todo a consecuencia, pues como bien mencionaba el licenciado Ralón, del rompimiento de esos plazos constitucionales que pues dan obviamente paso a que sucedan este tipo de problemáticas también. Complicado escenario. Bueno, gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima emisión.